Les decíamos antes de la pausa, tenemos el gran gusto de recibir nuevamente aquí en estudios de Montecarlo Televisión a César Iroldi, uno de los representantes de los trabajadores de la Expluna. César, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Muchas Bueno, gracias por invitarme. Si tuvieran días de 25 o 26 horas, serían bienvenidos, ¿no? La verdad que sí. Qué meses, ¿no? La verdad de trabajo, de angustia, de esperanza. En esa especie de montaña rusa todos los días, estamos arriba, estamos abajo, sin una meseta, ¿no? Claro. ¿Ayer dónde estaban, César? ¿Arriba, digamos? Ayer arriba. Para decirlo gráficamente, sí. Porque de alguna manera el presidente de la República, con el cual hemos tenido una relación estrecha de comunicación en estos meses, creo que para nosotros fue un sostén, porque en aquellos momentos difíciles siempre nos llamó para conversar, nos dio esperanza, siempre nos dijo que él se iba a hacer cargo de alguna manera de la solución y sobre todo de los trabajadores. Y bueno, a través del comunicado de alguna manera se refleja eso y para nosotros es importante, pero no lo tomamos además como que sea una dádiva, lo tomamos con la tranquilidad, pero en el sentirnos que el reconocimiento de un proyecto que entendemos que es serio y hecho en base a experiencia y con una mentalidad nacional, que creo que es lo que le hace falta un poquito sobre este tema al país, mirar lo que era Pluna como algo nacional y de interés de todos los uruguayos. Bueno, una mentalidad nacional. Usted alude precisamente a un concepto que en estos momentos se ha manejado. Han tomado distancia, por ejemplo, de lo que podría llegar a ser casi exclusivamente el concepto del negocio, del hacer dinero, del lucro. Ustedes están volando más allá, digamos. Exactamente. Nosotros, el objetivo del proyecto fue decirle al país realmente la verdad. Que una empresa aérea es difícil que sea viable si no tiene de alguna manera un apoyo, una ayuda del Estado. El tema con Pluna es que históricamente se cuestionó desde hace muchos años la existencia de Pluna, sin realmente conocer lo que es la esencia y la necesidad para el país de su existencia. Hoy nos dimos cuenta. En el escenario hoy, y en estos últimos meses se generaron discusiones y posiciones que eran impensables hace un año, por ejemplo. Se habló por parte de los gobernantes, de aquellos inclusive que más se negaban a ellos de la necesidad de un subsidio, de decir que al Estado esto le iba a costar algo de alguna manera, y se empezó a ver a Pluna no como una empresa que perdía dinero, sino todo lo que le generaba al país. Y hoy es real, estos meses de cierre de Pluna, que más allá del impacto político y mediático, también tiene un impacto económico muy visible en el Uruguay. Seguramente supere la falta de superativa en más de 100 millones de dólares en beneficios directos o indirectos al país, ¿no? Bueno, el presidente de la República decía algo ayer y tiene que ver con la percepción que él tiene respecto al asunto de Pluna. Dice, bueno, es un 1% el que viaja a través de una aerolínea. Claro, lo que hay que considerar es que es un, no sé si 100%, pero es un altísimo porcentaje de la población que quiere saber aquello de los dineros públicos, de cómo se han manejado, de hacia dónde van. Entonces ahí radica también el interés de la gran mayoría de la población. En ese sentido, ¿ustedes sostienen entonces que debe haber un subsidio estatal acotado? Sí, por supuesto. Nosotros cuando presentamos el proyecto dijimos claramente, esta empresa se cerró, hay que reiniciarla, precisa un empujón, por eso se habla de los 15 millones de dólares iniciales, hay que ver qué edificio le quedaron a Pluna, ¿no? Después, en una segunda etapa operativa, haciendo el balance de los costos operativos, nos daba un déficit de 7 millones de dólares, pero con una salvedad, o dos. En primer lugar, pagando los aviones, 100.000 dólares por mes cada uno, lo que equivale a 8.400.000 dólares. Y además, en el cálculo más pesimista, los pasajes a un precio por debajo de la media de hoy para poder captar el cliente que perdimos, pero además calculando un 60% de ocupación cuando teníamos un 81%. Claro. Entonces, esos tres parámetros hacen que den ese desbalance, pero también nos permiten otra cosa, que no es menor. Con ese 60% de ocupación nosotros le estamos devolviendo a todos los pasajeros que quedaron con su boleto en la mano la posibilidad de usarlo y además agregarle un acompañante, un familiar, lo que sea. Claro, bueno. De alguna manera también estamos intentando solucionar un tema
que es complicado para el país. Bien, Iroldi, sobre una cuestión de forma, ¿sobre cuántos aviones están pensando ustedes? Sobre 7. Los 7. Los 7. Los 7 que fueron a la subasta. Exactamente. Bien, las circunstancias últimas vinculadas a un vencimiento de plazo, a un aval y a una garantía aún no liquidada, ¿qué les representa a ustedes en el escenario? A ver, nosotros hace aproximadamente 15 días planteamos la necesidad de que el Estado se hiciera con el boleto, porque de alguna manera veíamos que esto podía Iba pasar a terminar en esta y circunstancia. entendíamos que ese señor de Cosmos estaba, para decirlo gráficamente, sentado sobre el boleto y de alguna manera estábamos todos atados a esa situación, inclusive el gobierno que no podía negociar con diferentes interesados porque no sabía qué iba a pasar. Este proceso, como termina, independientemente de que el Estado se haga el boleto por una vía o de alguna manera lo ejecute, lo importante es que sí los aviones vuelven al Estado por una vía o por otra. ¿En esta circunstancia no hay riesgo de que los aviones queden detenidos en tierra? Yo creo que no, digo, el gobierno evaluó las dos posibilidades, uno no es jurista, ¿no? Pero creo que debe haber evaluado las dos posibilidades antes de tomar la decisión que tomó. Bueno, me parece que además el juicio de la forma que decía que lo iba a plantear, cuando diciendo que por culpa de la prensa, del sindicato, de uno echa atrás un negocio, es poco serio, es inllevable, ¿no? Se hablaba del ruido mediático y de los políticos, ¿no? Algunos oficialistas, por ejemplo. Allí, bueno, el propio embajador de España ha dicho que no hay mucho margen como para que Cosmo lleve adelante una circunstancia de estas características. Vamos a escuchar, si le parece, al señor senador Rafael Michelini, vicepresidente del Frente Amplio, que ayer habló y aportó su opinión respecto a la eventualidad de que los ex trabajadores asuman la cogestión de Pluna. Las empresas aeronáuticas son muy difíciles y muy complejas. Y el Estado tiene que fomentarlas, pero no puede ser un cheque abierto que los ciudadanos uruguayos no sepamos cuánto nos cuesta la farra. Mire lo que le digo, la izquierda preocupada más que nunca, porque si nosotros ponemos plata en los aviones, lo que estamos haciendo es quitarle plata a las escuelas, a los liceos, a los maestros, a las jubilaciones. Subsidiar, no. No, subsidiar el capital acotado. Acotado. ¿Cuál es la cifra? ¿6 millones, 7 millones, 8 millones, 10 millones? Acordémosla. Bueno, ¿qué consideraciones tiene? Algunas consideraciones. En primer lugar, las cifras que maneja el señor Michelini se ajustan bastante a lo que nosotros hablamos. 7.600.000 dólares. Exactamente. Por el otro lado, estamos de acuerdo que uno no debe invertir un cheque sin fondo en algo, sacándole a las escuelas, a los liceos. Estamos completamente de acuerdo, somos uruguayos y no estamos al margen de eso. Pero acá hay un concepto importante. El subsidio lo que tiene, y en este caso en el proyecto de Pluna, tiene un retorno para el Estado. En primer lugar, cuando hablamos de 7 millones de dólares, no son 7 millones de dólares que tenga que poner en dinero. A ver, explíqueme, Iroldi. Hablamos de determinado tipo de subsidio, ¿verdad? Existe un impuesto, por ejemplo, el impuesto UI, que es a los pasajes, que es casi 2 millones de dólares, 2 millones y medio de dólares por año, que es un viejo impuesto que hay a las radioemisoras para cubrir las radioemisoras del interior cuando los aviones se manejaban por las antenas radiales, que hoy ya no es así. Por ejemplo ese. Hay impuestos patronales que se pueden bajar y con eso se recogen muchos dinero más allá de acuerdos que tenemos que hacer con algunos proveedores de Pluna de servicios. Con el principal de como todos. Candisur, el aeropuerto, exactamente, que también son interesados en esto. ¿Y el combustible? No, pero iba a dejar el combustible para después. Eso que genera 7 millones de dólares, ese subsidio que tendríamos que tener para dejarla nivelada, recordando que estamos pagando los aviones, que es un activo que el Estado tiene que pagar y que lo asumiríamos los trabajadores, que no es menor. Pero además, pensemos que eso tiene un retorno, porque tenemos 700 trabajadores o 600 o 500 trabajando, que están pagando IRPF, que están pagando BPS. Una empresa que estuvo solamente de proveedores un gasto de casi 60 millones de dólares en el año 2011. ¿Cuántos impuestos genera? Digo, que hoy no se están percibiendo. Es que esto es así, lo que me da por un lado, vuelve por el otro. Más todo lo que genera la operativa y casi 1 millón de pasajeros que estamos pensando en transportar en la primera etapa. Un efecto neutro, digamos. Entonces, exactamente. Bueno, ha sido valorado el plan de los trabajadores no solo por agentes de la oposición, por dirigentes oficialistas, sino también de la oposición. El propio Pedro Bordaberry, el senador de la República, ha señalado
que el plan que idearon los trabajadores es el más serio, el más sólido, el que manejó más los números, el que tiene el antes y el después del pago de impuestos. En función de eso, hay como una esperanza de que efectivamente se genere un emprendimiento de trabajadores. El asunto de la cooperativa. Sí. Antes le quería decir... Claro, nos quedó el tema del combustible, claro. que de cualquier modo lo voy a meter más adelante, bueno. porque habló Sendica acá también. Nosotros cuando planteamos en una primera etapa una cooperativa, después planteamos una cogestión. Sí. Entendemos que un proyecto que nosotros sabemos claro porque conocemos a lo que era Pluna desde su corazón, de sus cimientos, sabemos cómo ponerla a funcionar, cómo desarrollarla, cómo hacerla efectiva, cómo asegurar la conectividad. Pero faltan algunas cosas que para nosotros son prioritarias. Y sabemos que, si bien es difícil formar una cooperativa, esta requiere un gerenciamiento que nosotros entendemos de ser externo, con gerentes calificados en la materia o con equipos gerenciales calificados en la materia, que estamos dispuestos a insertarlo como parte de que este proyecto tenga su sustento operativo, conocimiento y además la fortaleza del gerenciamiento. No con la figura jurídica de cooperativa en todo caso. No, le buscaríamos otra forma y por eso dijimos que es un proyecto abierto para aquel que quiera de alguna manera asociarse a este proyecto de los trabajadores, bienvenido sea. Nosotros siempre habíamos pensado en el Estado. Puede ser un empresario privado. Puede ser. Habíamos pensado en el Estado, habíamos pensado en el tipo de empresarios, pero también empresarios privados, por supuesto que sí. En algún momento se mencionó que estaban muy cerca de un acuerdo con Molinari y que acaso allí podría surgir la solución para este tema. ¿Lo confirma, lo desmiente, lo descarta? No. En realidad nosotros tuvimos contacto con múltiples empresarios, hablamos con todos, nos supimos escuchar entre todos, pero cada uno tiene su propuesta. Nosotros tenemos la propuesta, que es la propuesta de los trabajadores, es el proyecto que se le presentó al Poder Ejecutivo, ahí está todo, detalle por detalle, por qué los funcionarios que hay que tomar, por qué la frecuencia que hay que cubrir en primera instancia, las etapas. No conocemos otro proyecto, conocemos el nuestro y bueno, y no nos vamos a apartar de él porque creemos que es lo que precisa el país. Hoy aparece uno que sube la apuesta, digamos, y que pretende aún más aviones de los que se disponen, que incluye obviamente más funcionarios. ¿Les consta esa propuesta del empresario uruguayo radicado en Estados Unidos? Nos consta, sabemos que estuvieron ayer en la Torre Ejecutiva. Sergio Hado. Sergio Hado. Por supuesto que sí, también hemos intercambiado con ellos informaciones, hemos estado hablando, pero bueno, eso es una decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros nos presentamos con un grupo más con nuestro proyecto. Bien, ¿a ustedes les devolvió la esperanza cuando conocieron la comunicación al filo del... en realidad en el último momento del día que vencía el plazo, aquella comunicación del Poder Ejecutivo colgada en su página presidencial? Allí se decía que el Estado solo podría asumir las funciones de sindicatura y de auditoría. ¿Ese aspecto les inquietó particularmente? No, al contrario, nos tranquiliza. ¿Les tranquilizó? Nos tranquiliza. ¿No era como despegarse de la posibilidad del subsidio, del respaldo? No. Nosotros volvemos al mismo concepto. Esto es una empresa que está pensada al servicio del país. Los trabajadores no ganan dinero, ganan su salario. Nosotros no venimos con planes de 100 días, como vino Antecampiane, así que vamos a ganar millones de dólares. No, el que va a ganar es el país teniendo una compañía aérea. En el balance que hacemos del costo operativo no dice ganancia del empresario, no existe. Que es legítima, pero no es en el caso de los trabajadores. El que tiene ganas es el país. Bueno, estuvo el presidente de ANCAP aquí, decía, bueno, subsidio por el lado del combustible. De ANCAP no, si el Estado quiere resolverlo en ese sentido, bueno, que lo haga, en fin. Está bien, el presidente de ANCAP defiende lo que él entiende que tiene que defender, que es el ente público. Otro sector del Poder Ejecutivo de pronto tendrá que hacerlo. Lo que sí acá se dijo a lo largo de estos meses, que no había posibilidad que funcionara ninguna compañía aérea sin algún tipo de subsidio. Es más, hasta los propios privados cuando vienen a pedir algún beneficio por el combustible. Tomemos en cuenta esto, el 50% del gasto de Pluna, o de lo que era Pluna, era combustible. No es menor, ¿verdad? Son casi, los cálculos nuestros para operar son casi 50 millones de dólares al año. Lo cual la mitad es verdad está afuera, pero estamos hablando de 25, 28 millones de dólares de gasto de combustible en Uruguay. Eso también tiene un beneficio para el Estado. Le quiero agradecer mucho, César, seguiremos hablando más adelante seguramente, pero bueno, el deseo de todos los uruguayos, que esto despegue de una vez. Esperemos que sí, y bueno,
Hasta la próxima vez, muchas gracias por la No, invitación. a ustedes, como siempre. César Iroli, uno de los representantes de los trabajadores de la Expluna. Vamos a ir a una pausa, luego de ella viene la entrevista que pudimos obtener con el filósofo, el pensador, periodista Fernando Savater.